En torno ya a la interrelación de los maxilares, a la relación entre los maxilares entre sí y con respecto a la base craneana, se empieza a complicar la discusión, porque tenemos que llegar entonces a entender cómo es que se gobierna ese desarrollo, y para eso es importante traer dos teorías a colación para entender cómo es que se da el desarrollo. A mi modo de ver, las dos teorías tienen un cierto antagonismo. Yo personalmente creo que puede ser que las dos tengan razón, pero es importante hablar primero que todo de la teoría del servosistema de Alexandre Petrovic, desarrollada en Francia en los alrededores de Estrasburgo, donde Petrovic tiene acceso a una muestra importante de un componente óseo de algunos accidentes que se presentaban mediante una norma legal. Él pudo acceder a esas muestras clínicas. Petrovic era un investigador de ciencia pura, un médico que trabajaba como profesor emérito, por así decirlo, o profesor invitado en la Facultad de Medicina de la escuela de la Universidad Louis Pasteur en Estrasburgo. Entonces, Petrovic, con base en todas estas muestras y su investigación pura, es importante aclararlo, de ciencia pura, básica o fundamental, aunque en las muestras seguramente hay muestra fáctica, muestra aplicada, ciencia aplicada. Entonces, Petrovic desarrolla una teoría con muy buenas estadísticas, pero no. Y Petrovic nos muestra cómo el maxilar superior, la maxila, es casi que la plantilla a seguir en el desarrollo. Petrovic nos habla del crecimiento vertical de la sincondrosis del cráneo, del cartílago nasal anterior, como responsables de ese desarrollo de los maxilares. Casi que nos muestra que el desarrollo básicamente está dado en la maxila, en el maxilar superior, que con base en ello es que se desarrollan los maxilares. De hecho, Petrovic, Alexandre Petrovic, se entera del trabajo de Planas. Yo digo siempre que Alexandre Petrovic aprendió a hablar español para poder leer el trabajo de Planas. Planas era un hombre avesado, experimentado, un clínico, un investigador de ciencia pura, un investigador de ciencia aplicada, no de ciencia pura es Petrovic. Un investigador de ciencia aplicada, un investigador fáctico, un investigador de hacer. Que finalmente termina mostrando su investigación al final de sus días, pero que en el fondo lo que hizo fue trabajar profusamente en ensayo, error-ensayo, en esa muestra empírica. Aclaro para la odontología este vocablo. Empirismo es adquirido por la experiencia, no es un término peyorativo como se usa en medicina y en odontología. El término de la experiencia, del empirismo. No, es importante aclarar que estamos hablando de empirismo nacido de la experiencia. Entonces, Planas, con su trabajo, finalmente termina mostrándonos una teoría que llamó la rehabilitación neuroclusal, la RNO, donde Planas nos habló de la cuadratura de la mandíbula, el término de Planas, del tamaño de la mandíbula y su dinámica, aunada al pterigoideo lateral y a su responsabilidad con el cóndilo en el frote lateral, como responsable de crear un contacto incisal ideal. De hecho, Vilma-Simoes después nos organiza la idea hablando del comparador central y el comparador periférico, que podría empatar las dos teorías, pero que de pronto no es este el momento de explicarlo, lo voy a explicar más adelante. Entonces Planas nos muestra que ese contacto incisal, que
que ese contacto incisal es el cierre del circuito neuronal y que finalmente esa mandíbula es la que va a macerar la maxila, la que va a servir de mortero para hacer una maceración y un desarrollo de la mandíbula, de la maxila hacia adelante y conjugar el conjunto. Yo personalmente pertenezco más a ese criterio que al criterio de Petrovic, que es más pasivo y menos dinámica. En el concepto de Planas, pienso que hay que rescatar enormemente la palabra dinámica, que es la esencia. De hecho, Planas, apoyado en esa palabra dinámica, entiende fácilmente que los aparatos que se usaban hasta ese momento, desarrollados en Alemania en los años, al comienzo del siglo, pero presentados tal vez en Berlín por ahí en los años 30 y 40 y 50, esos aparatos bimaxilares trababan impositivamente la mandíbula, eso lo digo yo hoy. Pero entonces Planas parte el aparato, parte el Bionator, por así llamarlo, y queda dotado de unas pistas de rodaje donde finalmente Planas lo que busca es inducir los maxilares mediante entender la orientación del plano oclusal con respecto a un plano que podría ser el nivel de los seres humanos, que es el plano de Camper, de Petrus Camper, que va de nasolabial a tragus, que cuando un individuo se para al horizonte, a mirar al horizonte, digamos a la orilla del mar, a mirar a donde termina, donde está la rayita, donde se deja de ver el mar, de repente ese individuo está en equilibrio y ese plano de Camper estará muy a nivel con la Tierra, y por consiguiente Planas dice que el plano oclusal más fisiológico que existe es un plano que corre 1 pulgada por debajo del plano de Camper, paralelo al plano Camper. Entonces Planas básicamente trabaja en ese tema y con eso desarrolla su rehabilitación neuroclusal, dándole incuestionablemente una dinámica a la mandíbula, que es la que va a hacer el desarrollo, la dinámica y su contacto incisal y su frote lateral, su cóndilo de trabajo y su cóndilo de balance, que aquí se conjugan en lo que es el tamaño de las arcadas dentales, que lo vimos hace un rato, y el tamaño y el posicionamiento anterior de los maxilares. Contrario a Petrovic, que nos había dicho que la posición anterior del cartílago nasal anterior es quien, y la posición y el desarrollo hacia adelante de la maxila es quien gobierna el desarrollo. Casi que la mandíbula acudiría ya en la teoría, si se mira desprevenidamente la teoría del servosistema de Petrovic. Entonces entendamos esto porque es una de las partes importantes a comprender, para luego pasar a con qué método lograr conseguir el tratamiento ortopédico. ¿De qué manera lograr el tratamiento ortopédico? Porque en esencia detrás de mi discurso subyace que los métodos bimaxilares traban impositivamente la mandíbula, y al trabarla, al imponerla, al ser aparatos impositivos, frenan esa dinámica que nos mostraría Planas cuando parte los aparatos bimaxilares en dos y conjuga o conforma sus pistas de rodaje. Entonces pasemos a otro capítulo de esta discusión, de cuál sería el método terapéutico ideal y por qué elegirlo, por qué elegir uno u otro independiente de los aparatos bimaxilares. Vámonos entonces adelante.